Saludos cazalogros, bienvenidos al noveno vídeo de la guía completa de Sherlock Holmes capítulo 1. En el anterior vídeo completamos todos los casos de la policía necesarios para conseguir ese 100%. Y ahora vamos a completar varios casos sueltos, ¿vale? Para seguir con ese 100%. En concreto hay 6 casos sueltos y depende de lo largos que sean, estarán en 1 o 2 vídeos, ¿vale? Ya iré viendo cómo lo monto. Vamos a comenzar con este caso cerca del Drinking Dutchman. Justo usáis este punto de viaje rápido, ¿vale? Encima de Escaladio. Y apareceréis cerca del Drinking Dutchman, que es una taberna. Y aquí vamos a observar la conversación que tienen esos dos marineros justo detrás de la mesa voladora esta que estáis viendo aquí. Veis que os sale el iconito de la oreja. Este caso puede que no os salga si no habéis seguido la guía como lo he hecho yo, ¿vale? Porque este caso solo va a aparecer si acabáis la jaula de oro, que es un caso principal. Por eso yo os comenté que acabaseis la historia principal, guardaseis justo antes del punto de no retorno para poder hacer todos estos casos una vez que acabemos la principal, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Como decía, tenéis que espiar esta conversación y tenemos que averiguar dónde y por qué se ahogó el marinero. Ya sabéis que tenemos que elegir las opciones correctas. Salen aleatoriamente. Voy a intentar hacerlo a la primera para que pues lo veáis. Mercancías perdidas, no. Puerto, tampoco. Obra de una sirena, sí. Vio fantasmas, no. Vendiendo licor, tampoco. Playa del cementerio, sí. Y llegó la policía, ¿vale? Llegó la policía, playa del cementerio y obra de una sirena. Esas son las opciones correctas. Ahí tenéis, nuevo caso, canto de sirena. Este es el que vamos a completar. Así que nos vamos al cuaderno, nos vamos a casos y fijamos esta pista. Y tenemos que viajar. Se nos habrá marcado en el mapa, aquí a la izquierda, el marinero ahogado. Tenéis que ir aquí, ¿vale? Bien, una vez que lleguéis a esta zona, ya vais a ver las barreras de la policía, así que tenéis que bajar por aquí. Y ahora debería estar a la izquierda. Aquí está la escena del crimen. Cuando nos acerquemos, empezará automáticamente un diálogo. Usad todas las opciones, ¿vale? Y después, pues, inspeccionaremos la escena. Como os decía, usad todas las opciones de diálogo. Nothing to tell. Some rich chap complained about a dead body in a fountain. Wasn't me who inspected the scene, though. Should have gone easy on the bottle, if you ask me. They get to shore, they start drinking like fish. Too bad booze doesn't make them grow gills, eh? I would like to take a look around. Go ahead. Just don't disturb the evidence, all right? I still have to write my report. There's talk on the streets that a siren could be responsible for the drownings. A siren? You mean the bird woman kind? Why, of course, we've got sirens aplenty round here. Harpies, too. Oh, please. Ok, cuando acabéis con todas las opciones de diálogo, vamos a inspeccionar al marinero. His whole body is tense, stiffened by rigor mortis. Empezamos desde la frente hasta los pies, ¿vale? Hay 4 cosas que examinar. A kiss on the forehead is quite intimate, but the vulgar lip rouge suggests a different type of intimacy. Interesting. The face is frozen in a contorted smile. His fingers are clenched as if he's clutching to life even now. Who is it? What's happened? Who is it? Worn, soaked boots, size 8. Something smells fishy here, and it's not brine.
Vale, cuando dejéis de inspeccionar al cadáver, vamos a ir a la botella que está aquí. Siren's Song. The rumors weren't so absurd after all. Miráis la etiqueta y la miráis desde arriba. There's still some left, just enough for a tipple. Tenemos la muestra, así que vamos al cuaderno y vamos a hacer el análisis químico. Ya sabéis que yo siempre lo omito, ya que no influye en ninguno de los logros y nos ahorra tiempo. The sediment contained cyanide. It turns out he was poisoned. Ok. Didn't the copper say that fella drank himself to death? Después de eso, He wasn't wrong. inspeccionáis todas estas It's huellas. a good thing the tide hasn't washed away the tracks. I should inspect them more closely. Y ahora, gracias a esto, podemos poner aquí, marcar esta pista y entrar en el modo concentración y mirar las 3 huellas diferentes. Ok, y ahora lo que tenemos que hacer es seguir el rastro, como estáis viendo, como hemos hecho muchas veces a lo largo del juego. Hasta que lleguemos a este cigarrillo. Salimos del modo concentración y lo vamos a inspeccionar. A bright red lip rouge mark. Light tobacco with a hint of citrus. Ok, ya tenemos todo investigado, nos falta hablar con el policía y volver a usar todas las opciones de diálogo. What now? I've still got my report to write, so make it quick. I hate to break it to you, officer, but it wasn't an accident. Care to elaborate, smarty boots? The bottle of wine I found near the victim had been poisoned with cyanide. He was dead before he hit the water. Whoa, that's a twist. Any leads on the poisoner? Nothing to put my finger on, but I might need to inspect the other drowned sailor. Well, of course I won't stop you. It's not my case anyway. We had a complaint about a body in a fountain. Can't have bodies laying about in fountains, can we? It was somewhere in Scaladio, as far as I know. You think they're connected? That is what I intend to find out. Thank you. Ok, cuando acabemos de hablar con él, lo que tenemos que hacer es viajar a la comisaría de policía. Una vez dentro de la comisaría nos vamos a dirigir al archivo que estaba entrando a la derecha y en la primera puerta de la izquierda. Vamos a abrir el cuaderno y vamos a activar esta pista. Otro marinero ahogado. Ahora sí vamos a usar el archivo y vamos a poner crímenes violentos, sujetos víctimas y en distritos Escaladio. Le damos a buscar y tenemos el informe 1227 que va sobre el marinero ahogado y nos va a decir dónde estará. Así que lo que nos queda por hacer es ir al cuaderno, marcar el informe número 1227 y buscar en el mapa la zona que nos habrá aparecido, ¿ok? Este parque público es el que nos ha salido, no hace falta ni hacer viaje rápido, salís de la comisaría y os dirigís a él. Bien, pues hemos llegado al parque, así que lo que vamos a hacer es entrar. Aquí sería la escena, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es coger el cuaderno. Ahora, ¿vale? Una vez que entréis se os activará esta pista, que la estaba buscando y no me salía, ¿vale? Una vez entréis en la escena, marcad escena del crimen del parque. Y vamos a ir viendo marcadores, empezamos con el 1. El 1 es la fuente. Ok. Solo era eso. La 2 es este banco. A cotton shawl. Could it be our sirens?
Tenemos echarpé de algodón, no sé qué es. La carta de advertencia y esto que hay en el suelo. Es una cartera, una petaca. Ok, ya tenemos el 2. Ahora vamos al 3. Está justo a la izquierda. Last week's newspaper, the front page reads, "Sky is the limit, Governor funds Arsenal's second airship." Light tobacco with a hint of citrus. Light tobacco with a hint of citrus. A bright red lip rouge mark. A broken bottle with no label. Vale, y nos quedaría el 4 que está justo detrás. The victim won't be needing his cap anymore. I might as well take it. This wine again. Don't sailors prefer spirits? Drained to the last drop. Ugh, the litter bin is right there. Ok, con todo investigado, veis que se nos ha puesto el orbe, así que tenemos que hacer lo habitual. Aquí vais a poner a una mujer empujando. A ver, en la 2 vamos a hacerlo por orden, que si no. En la 2, la mujer besando al marinero. La 3 está aquí. Vale, en la 3 la tenía ya bien puesta, que es la mujer fumando, ¿vale? Y en la 4 el marinero bebiendo y la mujer aplaudiendo. Y con esto vamos a recapitular, ¿vale? En la 1 la mujer empuja, en la 2 la mujer besa, en la 3 la mujer está fumando y en la 4 la mujer toca las palmas mientras el marinero bebe. This sailor is another victim of the same woman. She poisoned him and pushed him into the fountain to make it look like an accident. Sherlock, the spot where he fell, I saw something. Maybe you should take a look. Ok, ya nos avisa que hay que investigar la fuente, pues vamos a ello. Hay 3 cositas. A water-soaked matchbox from the Drinking Dutchman. Must be a local pub. ¿Por qué no me deja investigar? Se supone que el cuchillo, el tenedor y... no es el tenedor, son las monedas. Authentic, but worthless. Será otras cosas. Yo pensaba que era el tenedor. No me deja marcar la tercera pista. Ni veo nada más. Igualmente... A ver. Ahí es. Justo en el mango. Blimey, the great detective is baffled by a piece of cutlery. Ok, ahora sí. Vaya si ha costado, colega. Ya tenemos todas las pistas. De puta madre se nos ha puesto la localización en verde. Ahora lo que tenemos que hacer es marcar en el cuaderno la caja de cerillas e ir al Drinking Dutchman. Ok, una vez lleguemos aquí, lo primero que hay que hacer es cambiarse la ropa, porque si no, la gente del bar no va a hablar contigo. Así que podéis poneros, por ejemplo, el mandil de proletario, el uniforme de soldado, algo que sea barato, ¿vale? Vamos a usar por ejemplo, y la gorra
que habéis cogido de la escena del crimen número 2. También nos vamos a poner, si tuvieseis barba o demás, pero yo creo que no es necesario. Me voy a poner esta. Yo creo que con este traje podremos hablar bien. Nos van a contestar. Así que vamos al Drinking Dutchman. I'm shipping up to Boston in a few days. Y vamos a hablar con el camarero. Ojo que aquí vais a guardar porque hay el logro perdible de este caso. Por si acaso la liáis, guardamos. What can I get you, mate? Nah, I'm good. Don't want to end up like that guy who drowned in the fountain after having one too many. Aye, I know the fella. Shame, damn shame. But let me tell ya, it wasn't the drink that got him. 'Twas a curse. Vale, aquí lo que vamos a hacer es usar todas las opciones de diálogo antes de poder trabajar en el logro perdible, ¿vale? Let me guess. It had something to do with the siren? No way, mate. That's just a daft superstition. I'm talking about a real curse here. He was from HMS Achilles. Some British schooner, nothing special. Except one of them Jack Tars shot an albatross. Everyone knows it's bad luck. Everyone. The dimwit brought the curse upon his whole crew. 3 are dead already. Ok, y ahora este es el diálogo que tenéis que elegir para que se os active una misión que nos va a dar el logro perdible. Wait, I've heard of only 2 such accidents. Are you saying that another man drowned? Drowned or not, they've all kicked the bucket. Just this morning, another member of the crew was found dead. It's a curse, I'm telling ya. Now we're obliged to find out if it's really a curse. Podéis usar el otro amarillo, ¿vale? No hace falta, no va a influir en el logro y nos va a ayudar a completar luego el caso principal. But how do you know all that? Why, he told me the whole story himself. The victim told you? His crewmate, the one who killed an albatross, Harry Thorne. He's renting a room upstairs. Every day, he gets completely rat-arsed, raving on and on about the bird around his neck. He's sleeping it off right now. But when the blighter wakes up, it'll be the same thing all over again. Do you have a free room? Certainly do. Dirt cheap. Here's the key. Go pick anyone you like. Ok, antes de continuar con el caso principal, vamos a elegir esto, otro marinero muerto, porque al completarlo es cuando nos va a dar el logro perdible. Y además, si avanzamos en este caso, se va a quitar, ¿vale? Y no vamos a poder conseguirlo, por eso es perdible. Así que vamos a resolverlo, conseguir el logro, y luego continuaremos con este primer caso. Tenéis que viajar a la nueva localización que nos habrá salido. Esta de aquí, justo en la A de Escaladio. El Club Giant Sparrow. Como veis, al llegar a la zona, ya veréis las típicas barras de policía, pues aquí es la zona. Habláis con el poli. This place stinks. Well, if it ain't Mr. Smarty Boots. Guess what? You were right about the poisoning, but this time I'm ahead of the game. We've got another homicide on our hands. Same method, same everything. See for yourself. Ok, una vez haga el diálogo con el poli, vamos a investigar el cadáver. He suffered a head wound. There's caked blood in his hair underneath all the mud. A sharp, bloody rock stuck deep in the mud. The officer must have rolled the body over. An empty bottle of rum. There'd be no sirens. Looks like he slipped. This was clearly an accident. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es hablar con el policía
decir que ha sido un accidente y esto nos debería dar el logro perdible. What did I tell you? We've a killer on the loose. I knew it. That may be true, but this here is very clearly an accident. The victim slipped and hit his head on a rock. I would have thought it obvious. Oh, you've got to be kidding me. I thought I had all this sewn up. But you just had to come along and make me look like an idiot. I hope you're happy now, genius. Just move along. So it was a curse after all. The curse of clumsiness. I hope it's not contagious. Ahí está. Y con este logro vamos a volver al Drinking Dutchman para continuar con la misión principal, con el caso principal. Tenemos que encontrar las escaleras a las habitaciones. La habitación que vamos a investigar es la de la última, a la derecha. Oh, the smell alone makes me feel groggy. Empezamos aquí. He's out cold. No use trying to wake him. Oof, he's really gone on a binge. The same as we saw earlier. She's pretty free with her kisses. Perhaps too much for her own good. The photo of the cursed crew. Here's Thorn, and right next to him, our first drowning victim. Crew of HMS Achilles, Cordona 1879. Now we walk into a trap, guns blazing. The game is afoot, Sherry boy. Ok, Well said. con todo esto I think I'll borrow that inspeccionado, line from you, old chum. vamos a marcar en el cuaderno carta de Elisa y nos vamos a dirigir a una nueva localización. La localización es esta de aquí, el Jardín de las Delicias. Ok, una vez lleguéis al Jardín de las Delicias, justo en este edificio rosa, veis a una mujer aquí, de pie. Hablemos con ella. Come on over, lovey. Don't be shy. I can see you're up for some fun. Madame Pauline will see you right. Girls, boys, a bit of both. Whatever tickles your pickle, darling. Le vamos a dar pistas hasta que nos deje continuar la historia, ¿vale? De hecho, la pista principal es el echarpe de algodón. I'm looking for a specific girl. This is her shawl. Do you have any idea where she might be? Ah, I know who you mean. It's the goody two shoes down the street. She's not one of mine, though. She's not even a working girl, if I say so myself. Trust me, lovey. We'll give you a much better time. I don't doubt it, Mom, but I have to see her first. Thanks for your help. What's that got to do with me? I'm looking for the girl who wrote this letter. Perhaps you know who she might be? Let me see. No, I don't know, lovey. I have a Lizzie here, but I doubt she can even spell her own name. And what's all this nonsense about a special client? This is a business we're running here, not a charity. Ok, con la carta y el echarpe nos va a dar la localización de Elisa. Pero vamos a necesitar una ropa, así que dirigíos a alguna tienda. A mí en concreto, habiendo hecho todas las guías hasta ahora, lo que me faltaba era comprar la barba que se llama... Tiene un nombre muy raro. Shenandoah, ¿vale? Lo que tenéis que llevar puesto, lo voy a explicar, es el uniforme de soldado de la marina, que ya lo conseguimos en un vídeo anterior. La gorra de marinero, que la acabamos de conseguir hace poco. Y la barba Shenandoah. Con esto ya podemos hablar con Elisa. Así que os vais a dirigir de nuevo al Jardín de las Delicias y a la marca esta que sale aquí de Elisa. Debería ser esta chica de aquí. I don't suppose you remember me, do you? Si tenéis el traje correcto, podéis hablar con ella. You must be Eloise, yes? I got your letter. Wonderful. No point beating around the bush then.
I've missed you, love. I wonder if you still have your prowess. Why don't we go to my place for some wine and something extra? Lo que tenéis que hacer es seguirle el rollo y aceptar. How could I refuse such an offer from a pretty girl like you? Let's go right now. Wonderful. Follow me. It's not far from here. Here we are. Make yourself comfortable, love. There's wine on the table. You should have some. Loosen you up. Bring out your naughty side. Won't you drink with me? Absolutely. I'll join you in a minute. I just need to powder my nose. All right then. I'll be waiting for you, pet. Did you just call her pet? Seriously. Ok, una vez aquí, vamos a empezar investigando el vino. Siren's Song. She is consistent, I'll give her that. The bottle was open and the cork replaced. Hey, if you want to keep this stupid act up, you hurry up. She'll be out any second. En esta habitación hay varias cosillas que tenemos que investigar en esta mesa. The beloved child of a rich family. Y al fondo, al lado de la cama, Come on, hurry up. This lip rouge looks good on her. Just saying. Ah, she's smoking citrus-flavored cigarettes. The dots connect. White powder with a bitter almond-like odor. These are no smelling salts. It's cyanide. Oh, here she comes. Sorry for making you wait, sweetie. I hope the wine has kept you good company. Ok, y cuando acabéis de ver todas las pistas en el apartamento de esta señorita, lo que tenéis que hacer, bueno, directamente va a venir a hablar con ustedes y podéis elegir lo que queráis. Podéis entregarla a la policía, podéis dejarla viva, no importa ya para los demás casos ni para ningún logro, así que haced lo que gustéis. Cyanide is not exactly the best company. Wait, what's happening? It's time I drop my act. This beard is false. I'm not Harry Thorne. Oh, I see. You're from the police then, yes? Here to question me? There's no need. My name is Sherlock Holmes. I know that you killed Thorne's crewmates, and I know why. Well, Mr. Holmes, you can save your breath. I won't deny a thing. But please stop tormenting me with this farce. Do what you must. I'm afraid I must turn you into the police, miss. The police, you say? The police who didn't lift a finger to bring my abusers to justice. How are they any better than those animals? No, I won't give you the satisfaction. Pues ya tendríamos el primero de los casos sueltos para conseguir los 1000 Gs, canto de sirena. Vamos entonces con el segundo caso secundario y que nos va a dar otro logro para esos 1000 Gs. Nos vamos a dirigir a la Catedral de San Clemente, en Escaladio. Y en esta zona veréis un póster de un violín. Al cogerlo, se iniciará el caso. Ahora tenemos que dirigirnos más o menos por aquí, donde veremos a un señor colocando este mismo póster por esa zona. Y tendremos que hablar con él. Did you hear Vasilya Kopaloisy? I'm having
Ahí está el señor. This house seems so... Lo que tenéis que hacer es hablar con él. Greetings. Would you be here about my violin by any chance? I am. I saw from your posters that it was stolen. The name is Sherlock Holmes. Very pleased to meet you, Mr. Holmes. I'm Anthony Jones. But by the sounds of it, you haven't seen my instrument, alas. But if there's anything you can do to help locate it, I'd be most glad. Le decís que queremos ayudar. It would be another crime if I let some petty thief get away with your beloved violin. Let me help you find it. Oh, thank you very much. I cannot tell you how grateful I am. Come inside, I'll show you everything. Entráis justo en esta casa. Feel free to look around. Y vamos a inspeccionar esta vitrina rota. The jagged bottle reeks of cheap whiskey. The thief left the bow. I suppose he prefers pizzicato. The scrap of fabric is covered in white stains. Clumsy of a thief to cut himself on the glass he just broke. An utterly useless theft deterrent for a glass display. Totalmente. Nothing was taken except for the violin. Odd. Ok, hay más pistas que las que podemos investigar. Son estas notas de These música. are intricate pieces of music, quite beautiful if my sight reading holds true. This cover is dusty. It hasn't been taken off for a long time. The door was kicked in. Y con esto yo creo que tenemos todas las pistas. No, ay, salí sin querer. No hagáis esto. No sé si me dejó algo. Debería haber salido lo de todas las pistas. Vamos a echar un pequeño vistazo. Pues no se ve nada más. Vamos a hablar con el señor. Anything else you'd like to know? Y vamos a hacer todos los diálogos, ¿vale? You weren't here when the burglary happened, correct? I was tending to my wife's grave at the cemetery. I was only gone a few hours and locked the door before leaving. Does anyone else live here? No. My dear Emily died long ago. And God never blessed us with children. I used to give music lessons. But nobody visits me anymore. Y con esto abrimos el cuaderno. Nos vamos al caso. Y hacemos el análisis químico aquí. Omitimos, como llevamos haciendo toda la guía. Y con esto volvemos al cuaderno. Marcamos. Fijamos la pista rastro de sangre. Activamos la concentración y vamos a seguir el rastro. Tendremos que salir. Y vamos a continuar siguiendo el rastro. Did you hear Vasilia Coppello is in jail? A dead body was found. Y esto va a acabar en este charco, ¿vale? Estamos justo aquí para que lo veáis. Tenéis que interactuar con el charco en modo concentración. Trail stops here among the waste. Y ahora vamos a hablar con este niño. Hello, sir. Would you like some fruit? Fresh from the orchard?
I'm not hungry, but I'm looking for a violin that was stolen. Any chance you saw someone with one? Oh, yes, I did. It was sailors, sir. And they were very good customers. They ate lots of fruit, and said that my donkey looks like their friend. A Lieutenant Sean. A lieutenant. Did you see where they went? No, sorry, sir. I was helping other buyers. Oh, and sir, the sailors also took my donkey. So I guess they weren't very good customers. They promised to return him, but they didn't come back. My father will kill me if he finds out. So I'm still waiting here for them. Do you know Anthony Jones, the musician? He lives nearby. Of course. Mr. Jones is very kind. He never barters. Funny you ask. I'm yet to crack a smile, so pray tell. Well, the first time they came by, the sailors mentioned something about music, so I told them Mr. Jones can teach them how to play. Wait, so what is his violin? Oh. Vale, aquí podéis elegir la opción que queráis, ¿vale? Da igual para el logro y da igual para la resolución del caso, ¿vale? You couldn't have known they would steal from the old man. Fortunately, you made up for it with your testimony. I'll find them and your donkey soon enough. Stay put. Ok, ahora lo que tenéis que hacer es marcar la pista burro robado. Y lo que tenéis que hacer es ir hablando con la gente hasta que os dé alguna pista. May I ask for your assistance? There is no amount of money that would make me talk. Como veis, si os vais de detective es difícil que hablen con ustedes como suele pasar. Así que nos vamos a poner el mandil de proletario para que sea más fácil que nos dé alguna pista a algún mercader de estos. Este está pisando todo el pescado, pero tío, ¿cómo vas a vender el pescado pisando? Vamos a ver. May I ask for your assistance? That's a good question, friend. But like all good questions, I don't have an answer. Seguimos buscando a alguien que nos ayude. Ya sabéis que esto es aleatorio y es posible que ustedes os ayuden a la primera. Do you know anything about this? Listen, friend. I like your face. I'll tell you. Aquí tenemos ya la pista del burro robado. Y con la pista tenemos que dirigirnos pues a esta zona más o menos, porque ahí va a estar la forma de continuar. Que de hecho estamos aquí ya, ¿no? Sí. Aquí vemos que se nos marca ya algo. Exacto. Estamos justo aquí, donde se hace esta zona más estrecha en los arcos. Como veis, si hacemos modo concentración, tenemos el rastro. There we are. The first lead in our asinine chase. Pues lo dicho, ahora hay que continuar otra vez a seguir este rastro en modo concentración. Another bottle of whiskey. This must be Lieutenant Sean. The sailors couldn't get him inside the tavern. Pues aquí hemos llegado, ¿vale? Point the boy to his donkey on our way back. Al Wet Whiskers. Ok, ahora lo que tenemos que hacer es entrar aquí, Those drunks are wreaking havoc in there. escuchar esta conversación y, como siempre, elegir las opciones correctas. A ver si nos salen bien. Policía inútil, no. Lugar poco seguro, tampoco. Parroquianos asustados, sí. Jugando a las cartas, no. Puerto, tampoco. Grupo de marineros y caos en la taberna. Uy, casi nos quedamos sin tiempo.
Ok, ahora lo que tenemos que hacer es entrar en la taberna. Podéis omitir el combate. Well, they left me no choice. I think I might be nearing intoxication myself just from the smell of them. Y encontrar el violín que está justo enfrente si habéis omitido. Si no, pues tenéis que venir aquí. The maker's stamp suggests it was made by a student of Pressender. Quite a lovely instrument. And somehow, after all the mayhem, it's still in one piece. Con esto ya podemos salir de aquí. Vamos a devolver el burro al niño. Pobrecillo. Así que lo que vamos a hacer es ir al cuaderno. Marcamos salvando así y vamos a volver sobre nuestros pasos para no perdernos. Hablamos con el niño y le diremos dónde está el burro. I found your donkey. It's not far from here, outside the Wet Whiskers Tavern. You'd better go after it before someone decides to borrow it again. Thank you, sir. I'll be quick as a flash. Hey, Yusuf, please look after my cart, okay? And don't eat anything. Oh, you can have a couple of grapes, but only the small ones. Well done. I look forward to the beautiful... Ahora vamos al cuaderno, marcamos el violín robado y volvemos a casa del profesor. Here's your violin, Mr. Jones. It might have gained a few nicks and scratches, but considering what it's been through, it's a miracle that it's still in one piece. God bless you. I am deeply in your debt, Mr. Holmes. The scratches don't matter. They are like scars, each telling a story. It is the sound that matters. Oh, you should hear her sing. It would be my pleasure. This melody, Sherlock. Don't you recognize it? Usamos la concentración aquí. Look up, Sherry. There used to be an attic up there. We used to sneak in from the roof and listen to Mr. Jones play when we were... Y cuando hayáis usado la concentración en la partitura, que me dejes, hombre, ya. Bravo. I'd forgotten how beautiful a violin sounds. Habláis con él, tocará esa melodía y os dará el logro. I have a confession to make, Mr. Jones. As a child, I used to sneak into the attic above this very room and listen to you play. Spellbound by the music. Oh, so that was you. After my wife's death, it was difficult to pick up the violin again. But knowing someone was listening helped me persevere. In fact, a young man like yourself could breathe a second life into this instrument. It's a remarkable outlet for one's emotion. You should have it. I can't accept that. And, well, I don't play. It's never too late to learn, Mr. Holmes. The way I see it, the violin chose you. Take good care of her. Sherry, I'm really glad we helped him. Y ahí tenemos el logro por acabar el caso teoría de cuerdas. Y hasta aquí va a llegar este vídeo con 2 casos. Intentaremos meter los 3 siguientes en el siguiente vídeo. Espero que os haya ayudado la guía. Hasta la próxima.